soñar, puedo caminar, tengo libertad. Es que ahora puedo soñar, levantarme a creer, por ver realidad. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo, eso dirán, alegre estoy. Y ahora mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Y ahora puedo soñar, mi Dios, los sueños que me das a mí. Disponerme a vivir, Señor, tu propósito para mí. Ahí donde estamos, nosotros vamos a darle las gracias a Él, vamos a agradecerle y vamos a decirle: Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, a ti te damos, Padre bueno, toda la honra y toda la gloria, Señor. Sigue siendo tú, Padre bueno, que tome el control y el cuidado, Padre Santo, y que las palabras, Señor, que salgan de mi boca, Señor, es porque tu Espíritu, Padre bueno, sí las ha puesto, Padre Santo. Danos ese oído, Padre Santo, receptivo, Señor, a tu voz, ese corazón, Padre bueno, dispuesto a atender tu palabra, Padre Santo, y en el todopoderoso nombre de Jesús, nosotros, Señor, hoy declaramos que esta palabra va a ser un cambio en nuestras vidas, Padre. En el todopoderoso nombre de Jesús, así lo creemos. La honra y la gloria siguen siendo tuyas hasta la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a declarar también, hermano, lo que hemos tenido en nuestros ministerios, en nuestra congregación. Vamos a decirle ahí, a viva voz: hoy escudriñaré la palabra de Dios, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu, son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Vamos a empezar como lo hemos aprendido, como lo hemos hecho en estos ministerios, con un símil, con una relación de algo que regularmente nosotros pasamos, vivimos para poder digerir, para poder entender de mejor manera. Para quienes tienen mascotas y a los que no, en algún momento posiblemente lo han visto, cuando llevan a esta mascota, especialmente un perro, lo llevan a un lugar abierto, un lugar donde el perro puede estar libre. Y al tener este espacio amplio, si nosotros decidimos soltar la correa de este perro, de esta mascota, vamos a ver que en algún momento en el que soltamos esa correa, el perrito, la mascota, se va a enloquecer, va a empezar a correr, va a empezar a brincar, va a empezar a tratar de buscar todos los lados, patear, investigar. Y en este símil hicimos de esta mascota, en el que corre, brinca cuando lo soltamos, vamos a resaltar unas cositas. Primero, que nosotros tenemos la capacidad de decidir si nosotros liberamos al perrito o lo mantenemos aún con la correa. Si lo desatamos, si lo soltamos o si no lo hacemos. Y la segunda de ellas es que si lo hacemos y nosotros no tomamos ese perrito antes de que se vaya, el perrito se va a ir. Si nosotros soltamos al perrito y no lo agarramos, la mascota, el perrito, se nos va. Pero ahora veámoslo de una manera un tanto diferente para que veamos también cómo se va desarrollando el tema. Para que yo pueda liberar a alguien o para que yo pueda liberar a algo, es necesario, ¿qué cosas? Primero, es necesario que yo tenga las ganas de hacerlo. Es necesario que yo quiera liberar a ese alguien o a ese algo. Luego,
si yo quiero liberar a algo o a alguien, es necesario que yo esté libre. ¿Por qué? ¿Será que un privado de su libertad, estoy diciendo en otras palabras, alguien que está preso, alguien que se encuentra en una prisión, podrá sacar a un perrito, podrá liberar a un perrito que se encuentra con su correa? No va a poder hacerlo, por más que ese perrito sea suyo, por más que sea de esta persona, por más que le haya sido entregado este perrito directamente a esta persona. Si él no es libre, no va a poder liberar en ningún momento a ese perrito de su correa. Va a ser imposible. Lo más que va a poder hacer esta persona es decirle a un amigo, a un familiar: mira, ayúdame a sacar el perrito, liberarlo, que él pueda estar en un lugar amplio, en un lugar libre. Dicho esto, hermanos, hemos abordado en estas relaciones, en estos símiles, una palabra muy específica y que es de lo que se trata todo el mensaje del día de hoy, y es la palabra desatar. La palabra desatar quiere decir básicamente soltar algo que está atado, soltar algo que se encuentra encadenado, soltar algo que se encuentra prisionero, preso, cautivo de su libertad. Eso es desatar. El tema, el mensaje, la prédica para esta mañana, hermanos, está titulada Desatando la Prosperidad. Y vamos a ir a la palabra, hermanos, ahí en el Antiguo Testamento, para poder ir dándole forma al mensaje. Y vamos a ir al primer libro de Reyes, vamos a ubicar en su capítulo 5 y vamos a leer el versículo 9. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por el mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo de dar de comer a mi familia. Entonces, al leer esta cita, ustedes pueden decir: bueno, ¿esto qué tiene que ver con la prosperidad? ¿Esto qué tiene que ver con la libertad? ¿Esto qué tiene que ver con la liberación? ¿Esto qué tiene que ver con lo que hemos hablado? Y cuando vamos unos versículos antes de este capítulo que hemos leído, nosotros nos vamos a dar cuenta que solo nos están hablando de poder pasar madera de un lugar a otro para poder edificar un templo para nuestro Señor. Pero esto es lo maravilloso de nuestro Señor, esto es lo maravilloso que cuando nosotros vamos a la palabra, cuando nosotros nos metemos en esa palabra, cuando nosotros recibimos esa revelación de nuestro Señor, tenemos a ese Espíritu hablándonos y alimentándose de esta palabra, que van a haber muchas cosas que nosotros no vamos a ver a simple vista, porque son cosas que se manifiestan de manera espiritual, son cosas que se manifiestan porque el Espíritu así las da. El pasaje, para poder poner un ejemplo de esto, y algunos de ustedes lo recordarán, que dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. ¿Lo recordarán? Y nosotros en algún momento nos podemos imaginar literalmente a ese camello tratando de pasar por ese pequeño agujerito de la aguja, pero al investigar un poquito, al meternos un poco, al ver cuáles son las metáforas, las relaciones que utiliza la palabra, nosotros vamos y vemos que es algo completamente diferente a lo que en algún momento nosotros podemos imaginarnos por la lectura que hacemos a primera vista, o la primera lectura que nosotros hacemos. Entonces nos cambia todo el parámetro, nos cambia toda la lectura, nos hace ver algo completamente diferente, ya que en esta cita del ojo de la aguja hace referencia a un pasadizo entre montañas en el que apenas puede pasar una persona. Entonces, cuando nosotros llevamos esa palabra y nos damos cuenta de esa palabra que dice más fácil pasar un camello por el orificio, por el ojo de una aguja, un rico entre el reino de los cielos, entonces ya empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Ya no es literalmente un camello pasando por ahí, sino un camello pasando por un lugar tan estrecho que es imposible que una persona pase. O también se conocía de esta manera las puertas de las ciudades, donde se construían grandes portones, que era donde pasaban los carros, donde pasaban los animales, y había otro pequeño portón conocido como
ojo de aguja donde únicamente pasaban las personas. Entonces, al centrarnos en este pedacito del libro de Reyes, en su capítulo 5, versículo 9, vemos esta parte específica que dice: y ahí se desatará y tú la tomarás. Entonces, acá en este pedacito nosotros vemos lo mismo que estábamos haciendo en la relación del cine. En esto que contamos, y lo vamos a entender de mejor manera, que nosotros como hijos de nuestro Señor, nosotros como siervos de nuestro Señor, podemos tener toda la fe posible, podemos tener toda la fe del mundo, podemos tener toda la fe que se nos pueda dar, podemos estar pidiendo mucho y en algún momento sentir que nada se nos está haciendo, en algún momento sentir que no estamos siendo oídos en oración, pero muchas cosas pueden estar pasando del por qué no estamos recibiendo lo que estamos pidiendo. Pero una de esas es de las que estamos hablando el día de hoy, y es que no hemos desatado, no hemos podido desatar. Muchas veces estamos recibiendo las cosas que estamos pidiendo, llegan a nuestra vida, pero nosotros no tenemos la capacidad de poder desatar esas cosas que nuestro Señor ha depositado en nuestra vida. No podemos desatar esa prosperidad, no podemos desatar esa sanidad, no podemos desatar nada en ningún momento, y la principal razón por qué es, regresamos al símil que hacíamos a un inicio. ¿Será que puede un prisionero liberar a su mascota que tiene una correa? No puede hacerlo. Entonces, ¿cuál es la relación? Si como hijos de Dios nosotros no podemos liberar, si como hijos de Dios nosotros no podemos desatar lo que se nos es dado, es porque los hijos de Dios, es porque la iglesia también sigue atada. Es porque la iglesia no ha salido de eso también. Por más que esa prosperidad sea para nosotros, por más que nuestro Señor haya dicho que en estos ministerios, que en esta congregación iba a haber un año de prosperidad, iba a haber ese año en el que nosotros, íbamos a pelear por esa prosperidad, íbamos a recibir esa prosperidad, pero por más que nuestro Señor lo haya dicho, si nos encontramos todavía presos, si nos encontramos todavía atados, va a ser imposible que recibamos esa prosperidad integral. Va a ser imposible que nosotros podamos desatar esa prosperidad. Vamos a ir ahí siempre en el Antiguo Testamento, un poquito atrás, vamos a ir unos libros atrás, vamos a ir al libro de Jueces y nos vamos a ubicar en su capítulo 10 y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astrot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¿Cuál es el nombre de su Dios? Ahorita nuestro Señor mostrándonos acá lo que estaba pasando con los hijos de Israel, con su pueblo en ese momento, pero ahora nuestro Señor mostrando a la iglesia cuáles son los dioses que se están manifestando en la vida de la iglesia. ¿Cuál es ese Dios que todavía se encuentra por encima de nuestro trino Dios? Y usted podrá decir en algún momento, no, yo no tengo nada por encima de Dios, yo tengo a Dios siempre por encima, Él es mi todo. Pero ponga en una situación en la que se está comprometiendo ese Dios y vamos a ver cómo la cosa cambia. Vamos a ver cómo ahí empezamos a titubear. Vamos a ver ahí cómo ya empezamos a temblar y a ver las cosas de una manera diferente. Y vamos a ver cómo la iglesia ya no manifiesta que Él como Padre, que su Santo Espíritu son el verdadero Dios, sino que todavía hay algo por encima de Él que todavía lo está manejando, que todavía lo está controlando. ¿Cómo se llama ese Dios entonces? Se llama trabajo, se llama dinero, se llama mujeres, se llaman hombres, se llama familia, esposo, esposa, hijos, se llama padre, se llama hobby, se llama adulterio, fornicación, adicciones, pecado en general. ¿Cómo se llama? La iglesia conoce, si está pasando por esto, cómo se llama el Dios que tiene en su vida. ¿Y por qué? ¿Por qué es Dios? Porque cede a Él.
porque es débil ante él y no puede vencerlo. Entonces, siguiendo con la lectura acá, vemos como nuestro Señor nos muestra acá qué es lo que está aconteciendo con él con respecto al pueblo de Israel en ese momento. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Entonces, cuando nuestro Señor ve que todavía hay esos dioses por encima de él, cuando él ve que la iglesia, cuando él ve que sus hijos se están apartando de la presencia de él ya lo que hace es que esos dioses se hagan cargo de la vida de ellos, para que esos dioses ya hagan como esos dioses quieran en la vida de ellos. Y eso hace a Dios malo, eso hace a Dios injusto, eso deja de hacer a Dios un Dios bueno. No. ¿Por qué? Porque como lo hemos entendido también en mensajes anteriores, nuestro Señor no creó robots programados para seguir órdenes, sino que Él crea a seres capaces de decidir entre hacer una cosa o hacer otra, entre seguir la bendición o seguir la maldición, como lo dice su palabra. Entonces el hecho de que todavía la iglesia se encuentre atada a estos dioses, de que todavía hayan dioses por encima de él, lo único que hace nuestro Señor es, bueno, no puedo hacer nada con él. Lo único que hace él es esperar a que recapacite la iglesia, esperar a que verdaderamente se rinda, se despierte de ese sueño en el que anda y vuelvan a él. Más lo puede hacer nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es decisión de cada uno de nosotros el seguir la bendición o el seguir la maldición. Vemos en el 8 que dice: los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Vemos entonces cómo estos dioses, vemos entonces cómo esto que va contrario a lo que nuestro Señor quiere, esclaviza, esto ata, esto oprime, esto castiga, esto mata. Dice: y los hijos de Amón pasaron al Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé, a Jehová, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Yahvé respondiendo a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos en Egipto a los amorreos, a los amonitas, a los filisteos, a los de Sidón, a los de Amalec, a los de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Nuestro Señor está diciendo acá ahora a su iglesia: no ustedes se encontraban en pecado, no ustedes se encontraban en maldades, no ustedes se encontraban atados, no ustedes se encontraban con el agua llegándoles al cuello, casi muriéndose, no ustedes se encontraban en ese lodo cenagoso, no ustedes llegaron a mis pies tocando fondo y yo los liberé de ahí, yo los saqué de ahí, yo puse mi mano para que ustedes puedan salir de ahí. Fui yo quien los sacó de ese lugar. Entonces nuestro Señor nos dice: si yo los saqué de ese lugar, entonces ¿por qué volvieron a regresar? ¿Por qué están otra vez en eso? ¿Por qué volvieron a caer en lo mismo? ¿Por qué siguen atados de lo que tuvieron que haber sido liberados desde hace años? Y aquí es donde viene algo muy duro, muy fuerte que dice nuestro Señor acá. Y vemos que dice en el 13: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Posiblemente todavía no logramos adimensionar, no logramos ver qué es lo que nuestro Señor está diciendo. Bueno, sí, eso se lo dijo al pueblo de Israel, pero ahora Dios es misericordioso, Dios es bueno. No logramos todavía meternos en esta palabra, escudriñar en esta palabra. El espíritu todavía se encuentra en la iglesia demasiado disminuido. Cuando el espíritu de nuestro Señor verdaderamente se encuentre, como decimos, en su pico, en su potencial, donde ya no hay más, entonces
ya vemos estas cosas como algo diferente. Ya no son simples palabras o un librito que estamos leyendo y qué es lo que dice, historia, así, lo que pasó con el pueblo de Israel, sino que ya verdaderamente vemos qué es lo que está pasando, la manera en la que actúa nuestro Señor, cómo es nuestro Señor verdaderamente. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar, va a cegar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos, acá en esto que hemos visto? Que nuestro Señor, cuando la iglesia, ya habiendo sido rescatada, vuelve a lo que era en su vida pasada y le da la espalda a nuestro Señor también se va a ir olvidando. Nuestro Señor también ya se va a ir apartando, ya va a ir alejando su vista de estas personas. Y ahora, algo más duro que todavía dice nuestro Señor acá, en el número 14, versículo 14 dice: andad y clamad a los dioses a los que habéis elegido que os libren de ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Vayan y pídanle al dinero, vayan, pídanle al trabajo, vayan, pídanle a su familia, a su pareja, a su hobby, vayan y pídanle a la fornicación, al adulterio, al alcohol, a las drogas, a eso que ustedes manifestaron, y pídanles que los saquen de donde están ahora, a ver qué pueden hacer. Nuestro Señor está confrontando, hermano. Nuestro Señor está hablando de una manera fuerte, y es que esta palabra es la palabra que va a despertar a la iglesia. Esta palabra es la que va a sacar a la iglesia de su somnolencia espiritual. Esta palabra es la que va a sacarnos de ese estado en el que no sabemos qué estamos haciendo, dónde nos encontramos, por qué lo hacemos. Ese estado en el que nos encontramos: solo voy a la iglesia por rutina, voy a la congregación por rutina, leo la palabra por rutina, pero en mi vida no se está viendo ningún cambio, en mi vida no está pasando nada. Dura es esta palabra, pero también, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Qué bueno, hermanos, que podemos hablar de todo lo que en algún momento la iglesia quiere oír, de la vida eterna, de la prosperidad, de la bendición, pero detrás de todo esto también hay este tipo de palabra fuerte, este tipo de palabra que nos hace reflexionar, este tipo de palabra que nos saca de ese estado en el que nos encontramos. Entonces, en el 15 dice: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Yahvé, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces, hermanos, ¿de quién estamos siendo esclavos? La iglesia, ¿de quién está siendo esclava todavía? Esclavo quiere decir que está siendo sometido, que está siendo atado, que está siendo encadenado de alguien o algo, que es algo que se supone que la iglesia ya no debería estar manifestándose. Vamos a ir ahí al Nuevo Testamento, nos vamos a ubicar en el final, casi terminando, y nos vamos a ubicar vamos a leer en su capítulo 3, versículo 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No fue por lo que nosotros hicimos, no fue por lo que nosotros creíamos que éramos muy buenos, sino por la misericordia, por el amor de Él, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, esta palabra nuevamente nos recuerda: la iglesia vivía en ese momento,
La iglesia vivía de esa manera, la iglesia caminaba de esa manera, pero ahora se supone que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por la misericordia de Él, por el amor de Él, nosotros ya fuimos renovados, fuimos transformados, fuimos cambiados. Eso es lo que debería estar pasando verdaderamente en la iglesia. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, hermanos. Ahí adelantito, vamos a leer en su capítulo 2 y el versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En algún momento, por eso es que la gente tampoco cree en lo que nuestro Señor puede hacer o que nuestro Señor puede cambiar la vida de una manera real en el ser humano. Porque la iglesia llega y le está hablando de libertad, que va a ser libre, que va a tener esto, que va a tener lo otro, que va a salir de todos sus problemas, que su vida va a cambiar. Pero cuando las personas voltean a ver, cuando las personas cambian la mirada a lo que verdaderamente son esas personas que dicen ser llamadas iglesia, ven algo completamente diferente en ellos. Ven un testimonio diferente, ven un testimonio que en lugar de bendecir, que en lugar de restaurar, que en lugar de edificar, destruye y maldice. Es un testimonio completamente quebrado, un testimonio que no sirve. Entonces, ¿quiénes son aquellos que nos están venciendo? ¿Quiénes son aquellos que nos tienen el pie en el cuello? ¿Quiénes son aquellos que nos tienen las cadenas por todos lados? Aquellos que nos están venciendo y como consecuencia nos terminamos volviendo esclavos de esos. Llámese orgullo, ego, vanidad, odio, resentimientos, enemistades entre los propios, no solo hermanos espirituales, sino también hermanos consanguíneos, del pecado o incluso de una enfermedad. Está siendo tan sometido por la enfermedad, está siendo tan vencido por la enfermedad, porque no tiene la confianza suficiente en la iglesia para poder decir, yo soy más que sano. A pesar del estado en el que me encuentro, yo me declaro sano y yo soy sano. Aleluya. Pero la iglesia no tiene esa capacidad. La iglesia todavía no ha llegado ahí, sino que la iglesia hay algo que en su cuerpo se está manifestando e inmediatamente lo bota, lo tira, lo encadena completamente. Ya la iglesia ya no se puede mover, ya la iglesia ya no sabe qué hacer, la iglesia se angustia, la iglesia empieza con temor. Hasta de una enfermedad la iglesia puede ser esclava. Si la iglesia está siendo esclava, como en la prisión, ¿qué es lo que se debe hacer entonces? La persona que se encuentra en una prisión privada de su libertad, lo que tiene que hacer es cumplir esa condena. Y pues le cuento que en el reino de los cielos ya hubo alguien que cumplió con esa condena. Se llama Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y Él dijo, yo no quiero que ustedes pasen por esa condena de muerte. Yo voy a pasar en lugar de ustedes. Yo les voy a dar la vida. Yo les voy a dar lo que ustedes necesitan verdaderamente. Yo les voy a dar de mi reino. Él pagó el precio que nosotros teníamos que haber pagado antes. Él pagó el precio que nosotros tendríamos que haber pagado. La condena, Él ya la cumplió. Lo que a nosotros nos queda, hermanos, es simplemente mostrarnos delante de Él de una manera real, de una manera genuina, circuncidar de una manera real nuestro corazón y transformarlo, y darle paso a su espíritu, ir a esta palabra y obedecerla. ¿Qué fue, hermanos, lo que leímos hace un momento? Que el que es vencido por alguno es hecho esclavo de la vención. La iglesia ha sido llamada a ser esclava de nuestro Señor Jesucristo. Ese esclavo libre que todavía no se comprende, que todavía no se entiende, bueno, ¿cómo va a ser esclavo y va a ser libre? Es que eso es lo que da nuestro Señor. Ese esclavo que se goza en lo que está haciendo, ese esclavo que no sufre, ese esclavo que únicamente es llamado esclavo porque se está sometiendo a hacer la voluntad de nuestro Señor, a hacer la voluntad de Él. Por eso se llama esclavo, porque está siendo sometido.
Pero la iglesia no tiene por qué estar siendo sometida del pecado, de enfermedades, de lo que usted quiera poner en ese momento. Vamos a ir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan. Nos vamos a ubicar en su capítulo 3 y versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él en cada uno de nosotros, que su espíritu crezca, pero que nuestra carne, pero que nuestros pensamientos, pero que nosotros mismos empecemos a ir para abajo. Empecemos a humillarnos, empecemos a doblar nuestra cerviz, para que sea su espíritu el que crezca en cada uno de nosotros, para que sea Él quien se está manifestando en cada uno de nosotros. Eso es lo que es ser esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Hacer que su espíritu crezca, hacer que el Padre, que el Hijo y que su Espíritu Santo se manifiesten en nuestra vida, y que lo que nosotros somos como seres humanos desaparezca por completo. Vemos entonces cómo nuestro Señor, hermanos, en este mensaje nos llevó de la mano para que nos fijemos que aún hay muchas cosas en las que nos encontramos estancados, y que por más que sepamos que este es el año de la prosperidad y que nuestro Señor va a derramar y que nosotros vamos a recibir de esa prosperidad, vamos a ver que algunos no la van a poder recibir, no la van a poder desatar, no van a poder arrebatar, porque no han podido ser libres ellos. Y es impresionante que desde la mañana, hermanos, en lo que hemos hablado ha sido de libertad, de ataduras, de ser libres. En la actividad de los niños, cuando se estaba ministrando en la adoración, se estaba declarando liberación, se estaba declarando libertad en los que hoy estamos acá. En la palabra que se leyó, se habló sobre la libertad, sobre la esclavitud. En este mensaje se está hablando también de lo mismo. Y no es que en algún momento dijimos, bueno, nos vamos a poner de acuerdo para que todo cuadre y así y acá. Nuestro Señor tiene el control, hermanos, y nuestro Señor sabe lo que esta iglesia tiene que ver, sabe lo que esta congregación tiene que ver. Entonces, que ese corazón, hermanos, que tenemos se encuentre dispuesto a poder atender esta palabra de una manera real. Que no nos encontremos cerrados de mente y de corazón y digamos, bueno, ese es un mensaje más, una palabra más, me entra por acá, me sale por allá, mi vida sigue igual. Sino que el día de hoy no solo salgamos libres, sino también arrebatando eso que nuestro Señor ha prometido para esta congregación, para su iglesia. Entonces, hermanos, hasta de la comida, en algún momento la iglesia puede ser esclava. No dele de comer a los que algunos estamos acá, en algún momento se pasan de su hora y la persona ya cambia completamente, la persona ya no es la misma. Entonces vemos como incluso de cositas tan pequeñitas como estas nos encontramos esclavos y nosotros no logramos entender esto, no logramos tener ese discernimiento, esa revelación de nuestro Señor, porque no vamos a esta palabra y no nos metemos de una manera real con Él. Cuando nos metemos en esta palabra, cuando verdaderamente ponemos atención, vamos a ver que muchas de las cositas que parecían muy sutiles, muy pequeñitas, todavía nos están haciendo tropezar, todavía nos están haciendo caer, todavía nos están ahí provocando un conflicto. Entonces, hermanos, comamos de esta palabra, vayamos a esta palabra, comamos de ella y se va a saciar como no tiene una idea. Entendimos entonces que para poder liberar, primero tenemos que ser libres nosotros. Pero hay algo más para eso. Veíamos en el ejemplo del perrito, nosotros estamos libres, podemos liberar al perrito, pero ¿qué es lo que ocurre si lo liberamos, si no lo tomamos? El perrito se va a ir a dar vueltas y se nos va a desaparecer. Lo mismo pasa con lo que nuestro Señor quiere darnos. En el momento en que nosotros declaramos esa libertad, en el que nosotros declaramos ese, como lo dice el tema, el desatar esa prosperidad, nosotros inmediatamente tenemos que arrebatarla.
nosotros inmediatamente tenemos que hacer nuestra esa prosperidad. Tenemos que hacer nuestro eso que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque si no se nos va a ir. Se va a desaparecer. Quizá en muchas oportunidades usted pedía y usted liberaba, pero usted no tomaba eso que liberaba. Tal vez no las estaba recibiendo por su afán, por su angustia, por la poca paciencia que tenía o por el miedo. Es que saber si el Señor lo va a hacer. Es que yo no puedo hacerlo. Es que yo no sé hacerlo. Es que tiene que ser ya. Estamos desatando, pero no estamos arrebatando. Entonces, el día de hoy, si alguno se encuentra atado, en el nombre de Jesús, sea libre de cualquier atadura. Aleluya. Sea libre de cualquier cadena. Nosotros hoy rompemos toda cadena de esclavitud que tenga con el mundo, que tenga con el pecado. Cada uno de ustedes conoce cuál es esa cosa, cuál es esa atadura, cuál es esa cadena que todavía está en su vida. El día de hoy usted declare su libertad. Declare su libertad y va a poder declarar también y va a poder desatar la prosperidad. Pero de verdad, la iglesia, hágalo. Hágalo. ¿Por qué? Porque el Señor todavía está dando la oportunidad. Porque el Señor todavía nos está diciendo, hay tiempo, se puede hacer. En este momento, usted ahí si quiere, cierre sus ojos. Usted ahí si quiere, doble su cerviz. Si usted quiere, póngase de rodillas delante de Él. Levante sus manos. Haga lo que sea que el Espíritu en este momento lo esté guiando a hacer. Y usted desate la prosperidad para su vida. Aleluya, Padre. Usted desate esa prosperidad para su vida y usted arrebate también esa prosperidad. En este momento usted diga, Señor, yo en el nombre de Jesús me declaro libre, Padre bueno, de cualquier atadura, Señor. Me hago esclavo tuyo en el todopoderoso nombre de Jesús. En este momento, Padre bueno, ese esclavo, Señor, que no sufre, ese esclavo que se goza, Padre bueno, de lo que hace, ese esclavo que se goza en tu voluntad y tu propósito, Señor. Y yo habiendo hecho esto, Padre bueno, yo desato y arrebato mi economía, Padre bueno. Yo desato, Señor, y arrebato un nuevo empleo, Padre bueno, un nuevo puesto de trabajo. Yo desato, Señor, y arrebato mi salud, Padre Santo. Yo en el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, para honra y gloria tuya, yo desato y arrebato, Padre bueno. Que sea tu unción, Señor, que se deposite en mi vida, Padre bueno. En el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, para todos los que hoy estamos de manera física y de manera virtual, yo los invito a que digamos en este momento, Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, yo me declaro, Padre bueno, libre, Señor. Soy una nueva criatura, Padre bueno, delante de ti, Señor, y yo, Padre bueno, me hago esclavo tuyo para honra y gloria de tu nombre, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesús, yo también, Padre bueno, me declaro pecador. En el nombre de Jesús, Señor, perdóname por mis pecados, Señor, por mi maldad, y reconozco, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz en favor mío, Padre bueno. Yo, Señor, hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador, Padre bueno. En el nombre de Jesús, amén, Padre bueno. La honra y la gloria siguen siendo de Dios.